¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Valeria Reyes y el día de hoy yo voy a ser quien los acompañe en esta charla de carrera sobre la carrera de química. Pero antes de introducir toda esa parte, yo quisiera que hablemos un poquito más sobre nuestra universidad. Entonces voy a presentarles, vamos a presentar pantalla y está, perfecto. Y está, ahora sí lo pueden ver. Entonces, hoy hemos venido a hablar sobre una carrera en específico, pero realmente en nuestra universidad tenemos 53. ¿No? Yo creo que una vez que tenemos definido ya cuál es la carrera que nos interesa, llega un punto bien importante que es dónde estudio, ¿no? Y por qué deberían estudiar en la PUC. Particularmente yo creo que hay un sinfín de motivos. Nosotros creemos que hay 8 principales. Nos vamos a hablar un poco de ellos el día de hoy. Comenzamos, obviamente, con una sólida formación académica. En la universidad tenemos algo que es un sistema que yo creo que nos diferencia realmente de cualquier otra institución, que es un sistema en el que se empieza primero por 2 años de estudios generales, ¿no? Luego de esos 2 años van a pasar a su especialidad, a su facultad. Y luego de ese tiempo en la universidad ya van a estar más que preparados para cualquier reto en su futuro académico o laboral. Entonces, como les comenté, tenemos los estudios generales, que son 2 años. Yo también creo que realmente hay una gran cantidad de beneficios. Yo le tengo muchísimo cariño a mi paso por estudios generales. Yo estudio Derecho, entonces yo estuve en estudios generales Letras, que es bastante diferente a estudios generales Ciencias, que es los estudios generales a los que los chicos de la carrera de Química irían, pero realmente creo que los beneficios en ambos están presentes de la misma manera, ¿no? Hay una preparación académica excelente, ¿no? Yo ingresé a la universidad y es el caso de muchos chicos con 16 años, ¿no? Entonces, imagínense de frente con 16 años empezar a ver temas sumamente fuertes y teóricos que uno ya estaría viendo en facultad, ¿no? Es por eso que es bien importante la estadía por los estudios generales, porque realmente nos dan las bases para poder enfrentar todos estos desafíos académicos que se van a tener, con los que se va a tener que lidiar, ¿no? Pero no nada más eso, sino que también se van a dominar diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, no los chicos van a tener conocimientos netamente en lo que serían las áreas necesarias para química, sino también van a poder complementarlo con muchas otras áreas, con muchas otras ciencias que son bien importantes. Y esto obviamente para todas las carreras que tenemos. Pero también, y es uno de mis puntos favoritos, van a formar una bonita comunidad de amigos, ¿no? Que hoy en día son amigos, son las personas que más queremos y pasamos un montón de tiempo con ellos, pero eventualmente lo que van a hacer es una red de contactos sumamente valiosa. Entonces, estudios generales realmente significa eso para nosotros. Luego de estos 2 años en estudios generales van a pasar a facultad y van a ver, obviamente, temas muchísimo más relacionados con la carrera que han elegido. Y sobre este punto también es importante destacar la calidad docente, ¿no? Porque hemos hablado sobre la formación académica y cómo es muy buena en nuestra universidad, pero esto es obviamente gracias a los docentes que tenemos en la universidad. Tenemos una gran plana docente, tenemos más de 3.385 de ellos en realidad, y muchos de ellos también cuentan con doctorados, pero realmente cada uno de estos docentes son profesionales que destacan en su ámbito, en su área de estudio, ¿no? Y eso también se nota y se transmite al momento que ellos imparten sus clases. Otro punto que es muy importante, creo que en algún momento todos hemos tenido como las ganas o el entusiasmo por ir de repente de intercambio, ¿no? Entonces, la universidad también reconoce la importancia de todo este factor de internacionalización, ¿no? Por eso tenemos una gran cantidad de destinos diferentes a los que los chicos pueden ir, 280. Entonces, créanme que van a encontrar su camino en todas las oportunidades que la universidad les presenta, si es que desean eventualmente irse a intercambio, ¿no? Podemos hablar de un intercambio de un semestre entero, de un año. También tenemos programas que son más cortos, de 2 semanas. Entonces, realmente van a encontrar el modelo de programa u oportunidad que se ajuste con sus necesidades, pero también con sus intereses. Y justo como les venía comentando, contamos con más de 200 convenios internacionales en diferentes partes del mundo. Entonces, estoy segura que en base a la carrera que escojan, en base a la especialidad de la carrera que escojan, van a encontrar realmente una opción en el país que les llame la atención. Otro punto que es bien importante es el tema de la empleabilidad, ¿no? Porque yo sé que de repente cuando uno todavía está en el colegio y recién va a ingresar a la universidad, se siente muy lejano, ¿no? La idea de trabajar, de ejercer la carrera que estamos estudiando, pero créanme que el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. O sea, creo que siempre escuchamos a nuestros papás decir esas cosas y realmente es muy cierto, ¿no? Y eso se siente particularmente en la universidad. Y es por eso que es bien importante este punto, ¿no? Porque eso es una muestra, ¿no? De la reputación que tenemos entre empleadores, por eso también somos número uno, pero también es una muestra del esfuerzo que nuestros egresados llevan haciendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Por eso tenemos cifras tan altas de empleabilidad. Pero ya sobre un poquito más el campo laboral van a hablar los ponentes del día de hoy, entonces no les voy a quitar
toda esa información. Otro punto y otra de las bastantes razones por las que deberían estudiar en nuestra universidad es nuestra presencia en los rankings, ¿no? O sea, yo podría venir acá y decirles, la PUC lleva 13 años consecutivos siendo número uno a nivel nacional y paso a la diapositiva, ¿no? Pero no es así, o sea, realmente eso para nosotros es mucho más. Esto no es simplemente una cifra y esto no es simplemente un número. El ser el número uno a nivel nacional durante tantos años realmente es una muestra de esfuerzo que se lleva realizando durante muchísimo tiempo, por parte, obviamente, personal administrativo, por parte de docentes, principalmente por parte de los estudiantes. Entonces yo quisiera que cuando vean esta cifra o cuando se hable sobre la PUC en los rankings tengan eso en mente, que eso para nosotros es una muestra del esfuerzo que se lleva durante muchísimo tiempo realizando, ¿no? Pero obviamente somos número uno en diferentes áreas, en 24 de nuestras especialidades, en sostenibilidad, ya vamos a ver un poquito de eso más en la parte de infraestructura, también en la investigación, en enseñanza y también, como les comenté, en la reputación entre empleadores. Ahora tenemos el punto de la infraestructura, que es un punto que a mí me gusta bastante. Yo no sé si de repente alguna de las personas presentes en el Zoom el día de hoy han tenido la oportunidad de visitar el campus. Si no lo han tenido, yo de verdad los invito a que se animen a acompañarnos en alguna visita guiada en el campus porque es hermoso. Yo creo que mezcla dos puntos bien importantes, que es el tema de las áreas verdes y lo balancea perfectamente con infraestructura sumamente moderna. Y eso lo pueden ver en la imagen que tenemos ahorita en pantalla, ¿no? El campus es sumamente grande, también es casi 58 canchas del Estadio Nacional ahí para los amantes del fútbol, para que puedan darse una idea de cuán grande es este campus, ¿no? Pero también somos el primer campus sostenible en el Perú y eso también habla mucho sobre el impacto que se ha buscado mantener, el impacto positivo que se ha buscado mantener en el campus. Pero también contamos con edificios con certificación LED, ¿no? Que tienen de nuevo que ver bastante con este punto y con temas de eficiencia energética y sostenibilidad. Y justamente hablando de la infraestructura, es necesario destacar nuestro sistema de bibliotecas, que es sumamente completo. Contamos con 5 bibliotecas en el campus, pero realmente este sistema está compuesto por 8. No nada más eso, sino que también tenemos 594 aulas equipadas, cada una de ellas de acuerdo a las diferentes necesidades de los estudiantes. Aquí tenemos la sala de estudio de TV, pero también tenemos la sala de audiencias de la Facultad de Derecho. Y otro punto, ya como para ir finalizando, es la vida en la PUC, porque hemos hablado sobre los rankings y también hemos hablado sobre el aspecto académico, pero también es bien importante hablar sobre la vida universitaria que tendrían si se animan a formar parte de nuestra universidad. Entonces, contamos con 16 disciplinas deportivas, desde las más convencionales, ¿no? Como vendría a ser básquet, fútbol, vóley, también como artes marciales, que yo, por ejemplo, no conocía hasta que entré a la universidad, como el wushu, ¿no? Entonces, créanme que para que puedan seguir manteniendo ese lado atlético y deportivo, van a encontrar una respuesta aquí en la universidad. Pero también tenemos diferentes agrupaciones estudiantiles, cada una de ellas responden a perfiles diferentes, y yo siempre les digo a los chicos, ¿no? O sea, con más de 80 agrupaciones estoy segurísima que van a encontrar su lugar, pero en el caso de que no sea así, también tienen la oportunidad de crearlo, ¿no? De crear una agrupación que se alinee con los intereses que ustedes tengan. Y también es necesario sacar la parte de salud en nuestra universidad, ¿no? Contamos con un centro de especialidades médicas para que también puedan atenderse cuando lo necesiten. Yo destaco bastante el servicio de nutrición, porque yo creo que a veces de repente, cuando uno empieza la universidad, y a veces se nos juntan los pendientes, se puede descuidar de lado de repente el tema de la alimentación, y es bien importante, ¿no? Entonces, ese servicio, que es un servicio que incluso yo he utilizado, al que tú vas y te hacen un plan nutricional sumamente detallado y completamente a la medida de acuerdo a las necesidades que tengas, ¿no? Y también las posibilidades. Pero también es importante destacar la parte de los servicios de alimentación, ¿no? Porque siempre decimos que el campus se vuelve como tu segundo hogar. Entonces también es importante que puedan encontrar todas las opciones necesarias para alimentarse. Tenemos 8 comedores, 5 cafeterías, 3 kioscos y más de 90 máquinas expendedoras a lo largo del campus para que también siempre puedan mantener el lado de su salud y su alimentación en el mejor estado posible, ¿no? Y ahora sí, con esto terminamos la parte de la universidad y le voy a dar el pase a la docente. Ella es la docente Betty Galarreta, nos va a hablar un poco sobre la carrera de química y también sus diferenciales en nuestra universidad. Entonces, profesora, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes con todos. Siempre me gusta empezar este tipo de charlas viendo cuántos saben o qué es lo que tienen de idea de que, lo que es química. Y si uno revisa en todo caso en términos del diccionario, el concepto de química es como una ciencia que estudia la estructura, propiedades, transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. A mí me gusta más la definición que ofrece la UNESCO, que dice, la química es la ciencia y el arte de la materia. Y es que en cierta medida los químicos somos artistas, artistas porque diseñamos
diferentes procesos, diseñamos análisis, diseñamos moléculas, diseñamos materiales. Y eso es un poco las razones por las cuales decidí estudiar química y que aún sigo haciendo este tipo de trabajo. Ahora, si ustedes estudian química, lo que va a ocurrir muchas veces es que cuando les preguntan qué estudias, si ustedes dicen química, lo primero que pensarán quizás, ingeniería química. Y dicen, no, química. Química farmacéutica, no, química pura. Y es que aún muchas veces tenemos esta diferencia y no sabemos con claridad cuál es la diferencia entre química, ingeniería química, química farmacéutica, profesor de química, entre otros. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace un químico puro? Un científico especializado en química. Y lo quiero mostrar con tres ejemplos de tres investigadores de la sección química en APUC. En mi caso es el profesor Eric Cosio, el cual es el responsable del laboratorio de bioanalítica, y él tiene trabajos como bioquímico en el cual coordina con grupos dentro de la Reserva Nacional de Tambopata. Y entonces, a los diferentes estudiantes que deciden ir a estudiar con él, van justamente, hacen estos trabajos de campo para poder recolectar muestras. En este caso puntual, lo que estamos viendo en este video, que ya es un poco viejo, es justamente están tratando de determinar cuáles son las moléculas volátiles que emiten olor de alguna forma y que están haciendo que un grupo de hormigas en particular vaya y siempre reconozca el árbol al cual debe de ir a recoger alimento. ¿Y por qué va a ese árbol y no se va a otro árbol? ¿Y por qué tan pronto algún ser humano o algún animal toca o de alguna forma altera el árbol, las hormigas empiezan a subirse de a uno, automáticamente hace una especie de simbiosis, de conexión para poder proteger al árbol? Entonces, poder conocer esto, que puede sonar muy de ciencia básica, es sumamente importante, porque después podríamos generar, por ejemplo, de alguna manera, algún repelente, o podríamos empezar a comprender por qué justamente existen estas interacciones de estos animales y estas plantas, cómo podemos protegerlas, cómo podemos preservarlas, entre otras cosas. Entonces, este es un caso de justamente que como químicos, un químico va a investigar, y en este caso, investigación en el área de bioquímica. Ahora, un químico también, algo que lo caracteriza, es que va a analizar. Y este es otro ejemplo. Como químicos, podemos trabajar con conservadores, con historiadores del arte, y en el caso del grupo de análisis de materiales de patrimonio cultural coordinado por la profesora Patricia González, es lo que justamente hacemos. Trabajamos, en este caso, estamos el material del trabajo que se hizo con la iglesia de San Pedro de Lima en el centro, y en donde le estamos dando la información a la conservadora de qué pinturas, qué materiales en sí utilizaron. Muchas veces, quizás cuando ustedes han ido, sabemos que Perú es rico en toda esta historia y todo este patrimonio cultural, vemos pinturas oscuras. Y hasta hace un tiempo yo pensaba también que, por ejemplo, estas pinturas oscuras representaban un arte gótico. Los artistas virreinales siempre les gustaban las cosas oscuras. Pues resulta que no. Lo que ocurría es que al pintarlo se echa barniz y con el paso de los años ese barniz se va oscureciendo. Entonces, pero esto no lo sabríamos si es que no hacemos análisis químicos. Y es ahí donde el químico entra a trabajar con el historiador, con el conservador del arte, y se aplican diferentes técnicas químico-analíticas para poder analizar y poder determinar y darle los insumos y las herramientas a estos otros especialistas. Y una tercera característica de este artista de la ciencia es que también diseñamos. Y este es el trabajo del Grupo de Investigación de Modificación de Materiales dirigido por el profesor Javier Nakamatsu. Javier es un especialista en química de los polímeros y en este caso trabajó junto con un estudiante del pregrado en un proceso de cómo reciclar estos plásticos, que sabemos que tenemos este gran problema de los plásticos hoy en día, cómo poder generar métodos alternativos para poder tener un proceso de reciclaje mucho más limpio y que tenga mejores beneficios. Entonces, una característica es que también diseñamos. Bien, ahora, la pregunta que quizás muchos de ustedes se hagan es, y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un químico y un ingeniero químico? Sabemos que hoy en día la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece ambas carreras. Y más allá de que a uno le digan ingeniero y al otro le digan bachiller o doctor, dependiendo del caso, ¿cuál es la diferencia fundamental en términos de los estudios?
Pues si ustedes se ponen a revisar cada uno de los cursos que ustedes van a llevar en cada una de las diferentes carreras, el químico puro, como científico, le va a interesar el porqué de las cosas. ¿Cuál es la base? ¿De qué está hecho esto? ¿Cómo lo puedo replicar después, más adelante? ¿Y cómo lo puedo realizar? Nuestro trabajo en la síntesis, en el diseño de fármacos, en el diseño de moléculas, es a una escala pequeña. Pero en el caso del ingeniero químico, lo que va a ocurrir es, vamos a usar lo que el químico ha diseñado para ahora poder llevarlo a las masas. ¿Cómo lo hacemos para que pueda llegar a todas partes del mundo? ¿Recuerdan cuando teníamos la pandemia y estábamos buscando vacunas? Bueno, el grupo de científicos, donde estarían también involucrados los químicos, diseñaron la vacuna. Y los ingenieros químicos fueron los responsables de que ahora esta vacuna se produzca en gran cantidad, no sea tan costosa, pueda llegar a las diferentes zonas buscando en términos de sostenibilidad, buscando en términos de reducción de residuos, entre otros detalles. Los ingenieros químicos, no podemos negarlo, son los que van a liderar sobre todo lo que es en control de balance de masa y energía, porque ellos tienen que pensar en términos de esta reacción que el químico hizo en un pequeño depósito como el que ven en la imagen, ahora tiene que ser trasladado a un reactor de 1.000 litros, de 2.000 litros. Entonces, en ese caso, esa es la principal diferencia que existe entre un químico y un ingeniero químico. ¿Un químico puede trabajar en la industria? Sí. ¿Un ingeniero químico puede trabajar haciendo investigación? Sí. Hay un punto que es en común. Entonces, la pregunta que ustedes tendrían que hacerse es, bueno, ¿cuál es la parte que me interesa más? ¿Qué es lo que quiero yo manejar? Porque van a tener diferentes cursos y por lo tanto sus bases van a ser diferentes. Ahora, en el país no solamente se ofrece la carrera de química pura. Bueno, son solo 7 universidades hoy por hoy en el país quienes ofrecen química pura. Existe también la carrera de química farmacéutica o farmacia y bioquímica. ¿Y cuál es la diferencia en este caso? Como químico puro, como científicos que ustedes son, ustedes reciben la base. Y recuerden, cuando tenemos estas carreras de ciencias básicas, es justamente seríamos los padres, en todo caso, de todas las siguientes carreras que van a venir de manera aplicada. En el caso de química farmacéutica, obviamente, la parte médica es sumamente importante. Entonces, el químico farmacéutico es el que finalmente tiene la farmacia, el que es responsable de la farmacia. Y como la parte de medicina y de salud humana es sumamente importante, él será, pues, en su formación se detendrá a evaluar sobre todo cuál es la dosis, por qué tienen que tomar la medicación cada 8 horas y no cada 14 horas. ¿Por qué no se le puede vacunar a niños menores de 5 años y tampoco, o si no, tenemos que vacunar a personas mayores de 60? ¿Por qué la medicina debe ser guardada en un contenedor oscuro o puede estar al aire libre, a un contenedor claro? ¿Por qué debe tener almacenamiento con una temperatura y humedad controlada y no? Todos esos detalles en términos de normativas, de dosificación, de toxicología, es el enfoque principal del químico farmacéutico. Ahora, ¿un químico puro puede producir fármacos? Sí, existe un área de la química pura que es la química medicinal y se encarga justamente de eso. Y el químico farmacéutico puede desempeñarse con las labores de algunas de las labores del químico, sí. Habrán algunas limitaciones en ambos casos, y nuevamente depende de la formación, pero esas son las diferencias principales. Ahora, algo por lo cual me encanta a mí la parte de la química es que como ciencia básica, como les he dicho, me permite explorar en diferentes campos. Yo, como formación en química, cuando hice mi tesis de licenciatura, hice más química bioanalítica. Estaba tratando de determinar un método por el cual podía identificar nuevos fármacos contra una enfermedad, el mal de Chagas. Y hacía ciencia básica enfocada en la química analítica. Me fui a estudiar el doctorado y empecé a aprender de nanomateriales. Mi base en química me sirvió para hacer nanotecnología. Pasé al postdoctorado y empecé a trabajar con ingenieros y con médicos. Es más, era la única química rodeada de ingenieros y de médicos porque estábamos tratando de diseñar un nuevo dispositivo para poder detectar de manera temprana la enfermedad de ébola o de Lassa. Y luego de regreso al Perú, dije, ok, bueno, ¿cómo uso todo lo que tengo acá?
algo que siempre nos caracteriza es la parte de alimentos y de bebidas. Pues empezar a poder usar lo que ya había aprendido, pero con aplicaciones en el campo de los alimentos, con aplicaciones de alguna forma también hacia el área de la salud, pero más enfocados en el área con relación con los materiales de alguna manera. Me encantaba siempre, desde que era muy joven, todas las series de CSI, NCIS y demás. Así que la ciencia forense de alguna u otra forma me ha llamado la atención. Mi base en química de alguna forma me permite también entrar en ese rubro. Y formo también parte del grupo que junto con, como les mencioné, que coordina la profesora Patricia González, pues vemos parte de los detalles de arte, de historia, de conservación. Entonces, desde mi propia experiencia personal, si se están dando cuenta, me deja pivotar en diferentes zonas. Y es que eso es una gran ventaja, nuevamente. Al ser ciencia básica, ustedes pueden ir y abordar desde diferentes aspectos. Algo que sí tienen que tener claro es que como bachilleres en ciencias con mención en química, ustedes van a tener una mirada desde la química para poder solucionar problemas. Es probable que, como me pasó a mí en su momento, sean el único o la única químico trabajando en un grupo interdisciplinario. Y su mirada, aunque la quieran o no, va a tener una mirada química. Puede ser que no se desempeñen como un químico de laboratorio, porque necesitamos finalmente también químicos que trabajen en la parte legal, que trabajen en la parte de comunicación, que trabajen en diferentes rubros, y eso es una de las ventajas que les permite esta carrera. Ahora, ¿por qué química en la PUC? Ya les había mencionado de la infraestructura y los equipos. En el caso puntual de química, ustedes a lo largo de toda su formación van a meter mano a estos juguetes, a los diferentes equipos que tenemos en el laboratorio de análisis instrumental. Eso forma parte de su día a día. El equipo de resonancia magnética nuclear, que quizás RMN, ustedes solo han escuchado del RMN médico, donde uno lo meten para poder hacer un análisis. Acá no metemos a ningún químico, acá lo que metemos son tubitos que tienen moléculas y a partir de los resultados que obtenemos podemos determinar, esta molécula es tal o esta molécula interactúa con esta proteína de tal forma. Y como queremos estudiar nanomateriales, pues también tenemos un microscopio electrónico, en este caso multimodal, que me permite ver detalles de hasta 2 nanómetros en resolución. Las bibliotecas también son bastante útiles para nosotros. Tenemos las diferentes bibliotecas, diferentes espacios. Y algo que me gusta resaltar también es que nuestro programa de estudios tiene una fuerte componente práctica. Ustedes probablemente si entran a la página de Comienza o en términos de revisar cada uno de los cursos que llevan a lo largo de los 5 años, se van a dar que hay casi todos los semestres, exceptuando el primero por ser introductorio, tienen cursos teóricos acompañados de laboratorio. Y es que un químico necesita de sus manos para ponerlas en práctica y poder utilizar. Y además de los cursos de formación básico, clásica, orgánica, inorgánica, analítica, físico-química y bioquímica, tienen otros cursos más, los cuales también tienen electivos. Y es que una gran ventaja que tenemos acá en la universidad es que todos se encuentran en el mismo campus. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos cursos selectivos en donde los chicos de química están trabajando con los chicos de gastronomía. Los chicos de química trabajando con los arqueólogos, con los ingenieros, con los de arte, y todos se encuentran en el mismo campo. No todas las universidades tienen esa capacidad y nosotros sí. Además, como científicos, investigar es algo clave y tenemos diferentes grupos de investigación. Estos son solo algunos de ellos donde están siendo coordinados por los profesores de química, pero hay muchos otros más donde nuestros estudiantes ingresan en su etapa de formación. Y queremos promover justamente que ustedes empiecen a hacer investigación desde su etapa más temprana. Entonces, existen diferentes programas, tanto en estudios generales ciencias, donde llevan los 2 primeros años, como en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, donde hacemos concursos para que ustedes puedan iniciarse en la investigación. Y de esa manera se unen a un grupo de investigación, pueden entrar en contacto con otros investigadores en la PUC, fuera de la PUC, fuera del país, realizar presentaciones, quizás dependiendo de los resultados que obtengan afuera,
o publicando quizás. Entonces, esas son algunas de las opciones. Entonces, esta formación internacional con todos los convenios que tenemos no es solamente exclusiva de que vayan y estudien, sino también estas pasantías, estos intercambios que tenemos. Y ahí les he puesto solamente el QR por si alguno de ustedes quiere ver el caso de Camila, que ha sido ahora ya es una reciente egresada, pero Camila tuvo la oportunidad de viajar varias veces, bien sea por intercambio en un semestre, yendo a diferentes cursos, realizando diferentes pasantías y presentaciones. Y la vida en la PUC, en el caso de la vida del estudiante de química, pues hay que ser sinceros, gran parte de su tiempo una vez que llegan a la facultad la pasan en el edificio de química. Y pues muchos de nuestros estudiantes les gusta también difundir ciencia y es así como tenemos una asociación de estudiantes y egresados de química que además se encuentra adscrita a la Sociedad Americana de Química y realizamos diferentes actividades de divulgación, talleres adicionales complementarios para poder uso de extintores. Obviamente seguridad es bastante clave para nosotros y también tenemos diferentes detalles de presentaciones en congresos. El espacio entonces es un espacio de crecimiento y estamos bastante orgullosos de ser la primera universidad que ha tenido, de haber formado esta agrupación de estudiantes reconocida por la American Chemical Society. Y aunque la carrera es demandante, debo admitir, también hay espacio para hacer deportes. Y este es el caso de Lucía, que es deportista calificada y además estudiante de química. Entonces, con eso quiero resumirlo ya solamente mostrándole para nosotros, o al menos para mí, el éxito de la carrera se muestra cuán bien podemos como egresados trabajar en diferentes países del mundo, en estudiar el posgrado sin mayor problema, en poder desempeñarnos sin inconvenientes en diferentes empresas de diferentes rubros. Y si a ustedes les interesa la carrera de química, porque les gusta investigar, les gusta experimentar, quieren presentar sus resultados, saber de qué están hechas las cosas, son curiosos, química puede ser una buena opción. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, soy Hugo Vigil, egresado de la carrera de Química de la PUC. Y la idea que hoy día les comente un poco mi travesía, más que nada, ¿no? Desde que empecé a estudiar hasta el presente, yo empecé en la PUC en el 2012, estamos 2025, así que ya hay unos añitos por ahí de varias cosas que se han ido dando. Y la idea es dar justamente una un poco línea como de historia de todo lo que he ido experimentando y como experiencias, ¿no? Entonces, para empezar un poco con el pregrado en la PUC, como ya lo han mencionado, cuando escogen la carrera de química, yo les diría, tienen que tener esa curiosidad innata. Yo creo que algo de un científico, de alguien que estudia este tipo de carreras, es tener curiosidad innata por las cosas en general. Puede ser también específico, claramente, pero esa curiosidad es lo que te impulsa a seguir, a profundizar, a querer cuestionarte, a ver más cosas. Y la carrera te va a dar unos fundamentos muy sólidos con respecto a eso. Yo les diría que en la carrera en la PUC, siéndoles totalmente sinceros, va a ser fuerte. Yo recuerdo haber tenido que estudiar mucho, pasar varias noches, pero todo eso les va a servir. Les va a servir porque luego cuando salgan, ya sea el mundo laboral o vayan a otro país a seguir sus siguientes estudios, les va a dar una base fuerte porque para los siguientes pasos no es que les vaya a parecer fácil, pero después de haber sufrido tanto con la carrera que les va a dar la PUC, van a ver que la demanda que puedan esperar afuera ya no va a ser tan alta. Entonces, esas son dos cosas que yo rescato mucho y que recuerdo de la carrera de química. Y claramente el tema de pasar laboratorios. Entonces, para las personas que les gusta mucho manipular, hacer experimentos, ser estructurados, tener un cierto orden o de, como decía, de curiosidad, van a tener mucho espacio para desarrollarse en lo que es la parte de laboratorios. Entonces, yo recuerdo mucho lo que son laboratorios de química orgánica, inorgánica, analítica, que es muy importante en la industria, ya yo llegaré a esa parte, de bioquímica y de fisicoquímica. Entonces, dependiendo qué rama uno vaya a ir descubriendo, seguramente va a tener mayor afinidad o mayor eh, disposición a tener en algunos laboratorios que en otros. Y algo que también rescato bastante es la cantidad de equipos e instalaciones que se tiene en la especialidad de química, porque así como Betty mencionó algunos,
Yo, por ejemplo, les menciono de mi experiencia que he trabajado ya en sector empresarial, ya llegaré a su punto, ¿no? Asesorando y consultando diferentes empresas en lo que es en el ámbito de petroquímica, minería, alimentos, farmacia, hasta forestales, diría que ahora último estoy trabajando. La cantidad de equipos que tienen en el edificio de química es como para sacarle provecho, porque van a tener uno que justamente se utilice en las diferentes empresas o en las diferentes especialidades. Así que realmente tienen bastante material como para trabajar ahí. Y bueno, ya yendo un poco más a lo que viene siendo experiencias, en la parte de estudios generales van a conocer a gente de diferentes carreras de ingeniería. Yo, por ejemplo, les cuento que cuando llevé con muchos ingenieros, incluso a mí me gustaban mucho los temas de humanidades, entonces yo llevé, por ejemplo, filosofía como curso adicional, complementario, ahorita ya no me acuerdo el nombre después de tanto tiempo, filosofía, psicología, historia también llevé en la Facultad de Humanidades y también conoces a gente de otras carreras y ahí también haces varias amistades, así que van a tener seguramente bastantes años de cosas por hacer, además de diferentes eventos, ¿no? Tienen eventos interfacultades donde van a poder ir a jugar, a apoyar a los equipos. Yo recuerdo también cuando con los de química en algún momento fuimos a lo que viene siendo un evento de una banda de tocar, ¿no? Para lo que también es interfacultades. Entonces, cualquier tipo de evento, aparte de la carrera en sí, van a tener espacio como para desarrollarlo. Yo en mi caso, cuando ya tenía que hacer la tesis de pregrado para la licenciatura en química, ya me empezaron a gustar los temas que eran asociados a bioquímica, biotecnología, porque un poco por ahí empezaba a ver qué es lo que me gustaba más. Entonces, hay un instituto en la misma PUC que se llama el Instituto de Ciencias Ómicas y Biotecnología Aplicada, que es el ICOBA. Ahí justamente tengo una imagen a la izquierda, hace tiempo que no lo visito, con el profesor Ibáñez, la profesora Fanny, y demás especialistas que también están dedicados en lo que son ciencias ómicas. Les digo, lo que son ciencias ómicas es todo lo relacionado a genética, proteínas, metabolitos y derivados de estos. Entonces, cualquiera que tenga, vamos a decir, una base, un interés en lo que pueda ser biotecnología o ciencia o química relacionada también a alimentos, química relacionada a lo que es el cuerpo humano o medicina, aquí se puede desarrollar bastante porque además, como les digo, hay equipamiento avanzado. Acá, como pueden ver, este equipo que se ve abajo, que puede parecer como un equipo cualquiera, un equipo más que en el laboratorio, les digo yo de mi experiencia, es un equipo muy avanzado, es lo que se usa como tecnología de vanguardia, de punta en muchas universidades en el mundo, en muchas industrias que están muy adelantadas, y eso les puede permitir para desarrollar muchas capacidades. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis de pregrado, la hice en análisis de proteínas en sangre, que eran unas proteínas que justamente estaban desarrolladas con el proceso de cicatrización de heridas, porque se quería ver en ese momento cómo desarrollar lo que viene siendo una bendita que se pueda poner sobre heridas abiertas y que esto pueda ayudar a cicatrización en personas que les cuesta este proceso, por ejemplo, personas con diabetes. Entonces, yo estudié algunas proteínas relacionadas con ese proceso en este instituto y ahí desarrollé todo lo que venía siendo mi tesis y ese fue mi primer, vamos a decir, acercamiento con lo que son las proteínas, que seguramente ahora voy a explicar un poco más cuando ya llegue a la siguiente parte. Pero antes de eso, hablarles también un poco de mi experiencia en el sector empresarial. Yo trabajé 2 años y medio en la empresa CQ Gestores, que es una empresa de gestión y consultoría para laboratorios. Todo lo que son proyectos desde diseño de los laboratorios en sus primeras etapas, cuando se quiere construir y se quiere implementar un laboratorio, hasta sus últimas etapas, cuando ya lo que se considera mejora continua. Que esto ya en el ámbito un poco más técnico es lo que se llama las normas ISO, que son normas internacionales de estandarización. Lo que te permite es que uno diga, este laboratorio a nivel internacional tiene una validez tal que, por ejemplo, emite resultados confiables, ya sea aquí o en otra parte del mundo, es totalmente válido. Entonces, ese es como uno de los últimos pasos que se hace luego ya de implementar el laboratorio. Luego también de otros tipos de proyectos como vienen siendo capacitaciones de personal, desarrollo de metodologías de análisis con diferentes equipos. Acá es lo que les decía un poco, que con la PUC en ese primer acercamiento le va a servir a los equipos que realmente se trabajan en las industrias. Entonces, hay una diferente variedad de proyectos que se realizaron en esos 2 años y medio y que aprendí varias cosas y que justo también a la par yo estudié una especialización que se llama en una de las normas ISO que mencionaba, la 17025, en el Instituto de Calidad de la Católica, que también ofrece ese tipo de servicios que están orientados al ámbito de calidad. Entonces,
Ahí también eso sería interesante mencionar que la Católica ofrece eso como servicios de posgrado. Luego llega un punto en esos 2 años y medio en el que yo estuve trabajando que dije, a mí me gustan mucho los temas de alimentos. Descubrí en mi ruta haciendo diferentes cosas, dije, realmente lo que me apasiona al descubrirlo ya en ese momento es el tema de alimentos, entonces yo tengo que hacer algo para empujar eso y realmente empezar a crearme una carrera orientada a eso, combinando con todas las cosas que ya iba empezando a ganar y tener detrás. Dije, necesito hacer algo, entonces dije, voy a estudiar una maestría en ciencias de los alimentos. Y empecé a buscar qué universidades habían, cuáles eran un poco las mejores. Eventualmente encontré en la Universidad de Dinamarca, la Universidad de Aarhus, que se llama, y postulé, me aceptaron y fui y estuve viviendo allá por 2 años y medio también, en lo que estuvo durando la maestría y un poco ahí también que tienes el espacio para pasear por Europa. Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia que también te enseña mucho, entonces irte a vivir solo, depender de ti mismo, aprender nuevas cosas, compartir con gente de otras culturas, desenvolverte en un ámbito en el que no estás, vamos a decir, como en tu espacio seguro, por así decirlo, no estás en tu casa con tus amigos, no, es desenvolverte, anda al mundo y empieza a aprender nuevas cosas. Pero ya les digo yo que hacer eso también les va a sumar bastante en la carrera, si es que llegan a escoger esta carrera y empiezan a profundizar, porque como mencionó Betty también, estas carreras de ciencias básicas, lo que viene siendo bachiller y licenciatura te da tu primera línea base, pero ahí uno se empieza a especializar, ir por diferentes rutas o combinar o empezar a obtener diferentes conocimientos. Entonces yo, por ejemplo, hice lo que viene siendo la maestría en ciencias de los alimentos y lo que hice yo fue una, no especialización, pero mi investigación principalmente fue en lácteos. Yo vi todo lo que era lácteos y como se imaginarán, ahí fue de nuevo cuando empecé a ver temas de proteínas. Equipos similares, ya con un cierto conocimiento. En el caso particular de mi investigación era utilizar ingredientes funcionales que se pueden obtener de la leche vacuna e incorporarlos a lo que viene siendo la fórmula infantil. Seguramente han visto estas fórmulas con unos frascos gigantes para los bebés, que son las fórmulas que se preparan. Lo que ocurre es que cuando ciertas madres, por ejemplo, no pueden dar de mamar al infante por diferentes causas, diferentes problemas o demás, se puede recurrir a esto. No es la opción primera, nada más para mencionarles, siempre la leche materna es la primera opción, es algo también que me quedó muy, muy fijo por sus tipos de propiedades, pero cuando no hay esa primera opción se puede ir a lo que viene siendo la fórmula infantil. Y yo lo que estudié fue ingredientes funcionales de la leche que se puedan mantener de forma más intacta y se puedan incorporar en la fórmula infantil para facilitar la coagulación de la leche en el estómago de los infantes. Porque, ¿qué ocurre? Cuando no es leche materna hay algunos problemas de coagulación que causan estreñimiento, que se embote el bebé, o etcétera, etcétera. Y lo que se trata es de tener un producto un poco más amigable para lo que vienen siendo los infantes. Entonces yo estudié mucho lo que eran estas propiedades físico-químicas y claramente agarré muchas experiencias porque en sí en la carrera que yo tuve ya como ciencias de alimentos, si se imaginarán, no es que alguien fuera ni siquiera químico, yo creo que era el único químico como tal. Lo que sí habían otras personas de la carrera de biotecnología, habían de nutrición, de ciencias médicas, de biología molecular, por ahí un par de ingenieros químicos, pero yo tenía, por ejemplo, una visión más de laboratorio, más cierta estructurada, cierto ámbito, y empecé a aprender de otras cosas, más de procesos unitarios, de la parte industrial. Y yo también les daba, por ejemplo, mis puntos de vista, mis conocimientos como químico, porque, por ejemplo, para ciertas partes de ciencias médicas yo tal vez no era muy ducho, no conocía tanto, tuve que aprender más, pero cuando ya íbamos a la parte de laboratorio, no se imaginan cómo es que me llamaban y decían, Hugo, por favor, prepáranos la muestra. Hugo, por favor, ayúdanos con el análisis estadístico de los datos. Hugo, por favor, dinos si esta parte está bien, porque ya empezaban a ver que en el laboratorio, pues, al tener tantos años de haber pasado tanto en la carrera de química como en el trabajo, pues, que el laboratorio se convierte en tu segunda casa. Entonces, ahí es donde empiezas también a incorporar más de otras cosas de este estilo. Y luego que yo termino lo que viene siendo la maestría de ciencias de alimentos, lo logro sustentar con éxito, cumplo esta meta que realmente quería, vuelvo al sector empresarial y busco un espacio justo en la empresa donde también estaba. Y la empresa donde estaba me permite empezar a desarrollar una nueva línea de negocios en lo que es alimentos. Como era gestión y consultoría, yo lo que estoy haciendo ahora justamente es empujar lo que viene siendo toda la línea de negocios de alimentos para
ofrecer a empresas lo que viene siendo, acá de repente un poco más en el ámbito técnico, pero son buenas prácticas de manufactura para la industria alimentaria, certificaciones HACCP que son de inocuidad para que los alimentos no tengan, vamos a decir, ningún contenido dañino para las personas. Y ya sistemas más avanzados que incorporan diferentes cosas de gestión y de manejo de documentos y de otros tipos de certificaciones que son, vamos a decir, sistemas mucho más complejos que también se pueden llegar a impulsar. Entonces, me dieron esa oportunidad, yo estoy empujando con todo lo que he aprendido hasta ahorita, toda esta parte, en la empresa que estoy, y por eso también les agradezco bastante esa oportunidad que me han dado. Muchísimas gracias a ti, Hugo. Sí, vamos a pasar la ronda de preguntas. En primer lugar, ¿cuántas sesiones de laboratorio hay en los cursos? Cada curso, si ustedes revisan la malla, ven que hay créditos y muchos para los escolares sobre todo no les queda muy claro qué cosa significa un crédito. Un crédito puede ser teórico o práctico. Un crédito teórico equivale a 16 horas a lo largo de todo el semestre. Es decir, si llevan un curso de 3 créditos, eso se traduce en otras palabras que van a tener 3 horas de clase por semana, por 16 semanas, y eso es el número. Y en el caso de los créditos prácticos, equivalen a un crédito práctico es igual a 32 horas a lo largo del semestre. Nuestros cursos de laboratorio en facultad normalmente son de 2 créditos. Eso quiere decir que son más o menos 4 horas a la semana por cada uno de los cursos de laboratorio. Normalmente en el quinto ciclo están llevando 3 laboratorios, es decir, 6 créditos, 6 por 32, y luego poco a poco van a ir variando. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hay especializaciones para química cuántica o computacional o en algún área relacionada? Sí, justamente comentaba ahí que desde hace 2 años tenemos un especialista en química computacional, que es el doctor Jesús Valdivieso, y ahí les he dejado su página de enlace de la universidad donde pueden revisar sus recientes trabajos. Igual, como les digo, la ventaja de estar en la universidad es que pueden colaborar. Entonces, si es que por ahí hay alguno de ustedes que le llama más la atención algunos de los aspectos teóricos con las matemáticas o quizás con la física, pues siempre se pueden hacer trabajos en conjunto con diferentes especialidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto estaríamos culminando con la charla.